estamos con Ramón de Oceomón. Hola, ¿qué tal? Estamos con Tony de Acuarios OK, Acuarios Marinos OK. Hola chicos. Y hoy tenemos el placer de estar con José María Cid, el autor del Agua del Acuario. Buenas noches a todos, buenas noches. Hemos tenido problemas para empezar a emitir. No sé por qué el Hangout pues nos tiene un poco locos últimamente. Y nada, tenemos la oportunidad hoy de hablar con el autor del libro y hablaremos también sobre la revista en la que colaboro y él es el director. Luego podremos tratar temas sobre... Había pensado en las bacterias, la importancia de las bacterias en el acuario y cómo influyen en él. Si os parece, podemos empezar a preguntar sobre el libro, como queráis. Pues bueno, podría contar un poquito de qué va el libro para los que no lo conozcamos. Bueno, yo sí lo conozco. Ya que lo conocemos todos. Bueno, el libro creo que para los que no lo conozcan trata de ser una síntesis de todos los conceptos que se pueden considerar alrededor de los parámetros más importantes en el agua del acuario, con independencia del tipo de acuario del que se trate, sea marino, sea salobre, sea de agua dulce. El libro no entra en tecnologías concretas, un determinado tipo de filtración o un determinado tipo de sustrato de filtración. El libro se basa fundamentalmente en definir todos los conceptos que hay alrededor de los distintos parámetros del agua. pH, temperatura, salinidad, dureza, sólidos totales disueltos, en fin, todo lo que conlleva. Hay unos 18 parámetros analizados en el libro, así como la forma de interpretarlo, de medirlo, los equipamientos para hacerlo y la forma de manipularlo. En definitiva, el libro lo que pretende es dar una herramienta al acuariófilo, al acuarista, para que fije sus propios criterios en relación a los procesos que se desarrollan en el acuario. Y claro, a partir del libro ayuda a fijar criterios. Al fin y al cabo, el libro va a ser más una herramienta que un libro de lectura que lo acabas y se acabó. Es un libro que es de consulta diaria, básicamente. Yo por lo menos así lo hago. Muy bien, me alegro, Jorge, que te sea tan útil. No, yo por ejemplo, aparte de que tuve la oportunidad de hacerle una review en mi canal, o sea, con eso aprendí muchísimo más sobre cosas que a lo mejor no tenías tan claras y, por ejemplo, el ciclado, todo eso te lo explica perfectamente, el control del pH también te lo explica perfectamente y a mí me sirve como guía realmente. O sea, un acuarista que quiere empezar de principiante a coger un nivel un poco más medio, digamos así, yo creo que tiene que pasar por ese libro. Incluso un inicial, a modo de guía de ciclo de nitrógeno, debería también tener ese libro. Me alegro. La idea era poner una herramienta práctica, ayudar a fijar conceptos. Muchas veces, como sabéis, pertenezco a la Asociación Española de Acuaristas y a veces me ocupo de responder a las dudas. Y la gente viene pues a veces bastante confundida porque le manejan en un lenguaje de marcas, de productos, pero sin saber muy bien el criterio que subyace, ¿no? Entonces, lo que se trata es un poco que no tanto le indiques el producto, sino le des un poco los conceptos para que pueda fijar criterio y a través del criterio elija el producto. Eso es un poco la idea. Es un libro de conceptos. Sí. Conceptos básicos, más allá de tecnologías. Sí, que es verdad, sí. En tu libro, José María, veo que le das muchísima importancia a los cambios de agua, tanto a la hora tanto como para exportar elementos nitrogenados, como para importar esos
oligoelementos y macronutrientes que necesitamos incorporar en nuestro acuario. La pregunta ¿es necesario los cambios de agua o siguen siendo necesarios durante la fase de ciclado? Bien, durante la fase de ciclado, digamos que es el transitorio del acuario. Habría en un proceso de ciclado que vaya bastante bien, que no haya ninguna anomalía, es decir, que los lechos bacterianos se vayan afianzando de una forma natural y según los vamos esperando, los cambios de agua durante el ciclado no parecen muy razonables, tanto en cuanto, primero, no hay una gran carga orgánica durante el ciclado, punto primero. Segundo, no es suficientemente conocido que muchas de las bacterias que forman parte de los lechos de los ciclos de nitrificación y de desnitrificación son bacterias que cuando todavía no están bien fijadas en el acuario, en un acuario inmaduro, son formas de nado libre. Por eso no se recomienda poner un equipo de ultravioletas durante el ciclado, precisamente porque algunas de los grupos de estas bacterias son de nado libre. De la misma forma que cuando las condiciones son muy malas, estas bacterias abandonan los sustratos, adquieren forma de nado libre y buscan entornos que les sean más favorables, pues si son bacterias transformadoras, si son amonizantes, pues buscan un medio donde haya algo de amoníaco, si son bacterias, son nitrobacter o nitrospira, pues buscan un medio donde haya nitritos, ¿no? Si son nitrosomonas, pues lo mismo, ¿no? Pues si hiciéramos cambios de agua durante el ciclado, probablemente eliminaríamos parte todavía de estas formas de nado libre que se están asentando, ¿no? Por lo tanto, durante el ciclado se supone que no estamos sometiendo a una fuerte carga orgánica al medio, estamos intentando estabilizar y en ese punto, en una fase que es un régimen transitorio del acuario, los cambios de agua solo se entenderían si hemos cometido algún error y, por ejemplo, no estamos saliendo de algunos de las fases, ¿no? A priori, pues no sé, por ejemplo, imaginaros que, por ejemplo, cuando aparece amoníaco barra amonio, dependiendo del pH, dado que no estamos hablando de ningún acuario en concreto, pues es bien sabido que mucha gente dice, pues no hay nitritos. Y claro, no hay nitritos porque las bacterias que transforman el amoníaco en nitritos solo aparecen cuando los niveles de amoníaco van descendiendo, pero para eso las bacterias amonizantes tienen que haber hecho su trabajo previamente. Entonces, por ejemplo, si hubiera algún fenómeno que estuviera dañando el incremento masivo de bacterias que desarrollan el proceso de amonización, pues ahí podríamos intervenir, ¿no? Para intentar resolver el problema y que poco a poco la curva de amoníaco-amonio vaya descendiendo y vaya pudiendo aparecer un lecho de bacterias que esto a su vez lo transformen en nitrito. Ahí podría tener sentido. Pero en condiciones normales yo creo que en régimen transitorio no tiene mucho sentido hablar de ello, ¿no? Bueno, y volviendo al tema de las bacterias, ya que estamos en eso, hay una especie de ¿cómo diría yo? Vamos, el tema es que siempre nos recomiendan para iniciar el ciclado comprar bacterias comerciales, ¿no? Los famosos botitos de preparados de bacterias. ¿Eso tiene sentido hacerlo durante el ciclado o es mejor esperar a que se asienten las bacterias que tenemos en el ambiente? Ya que no vivimos... Bueno, Sí, digo. Veo que no vamos a hacer ninguna pregunta trivial. A ver, hasta donde mi conocimiento llega, que tampoco es tanto, yo no compraría ningún producto que no fuera de bacterias vivas, eso para empezar. Porque no tiene sentido si el producto no garantiza que las bacterias están vivas, un producto liofilizado no
no creo que sea eficiente. Por lo menos yo no lo conozco, no lo recomiendo. Si el producto es muy eficiente y te garantiza, porque es una suspensión que viene en buenas condiciones, lo cual no es muy fácil, porque lo que sí saben los expertos en estos grupos orgánicos de bacterias nitrificantes es que son bacterias bastante menos capacitadas que, por ejemplo, las bacterias heterótrofas que compiten con ellas en el acuario para la descomposición de la materia orgánica. Son mucho más agresivas, se multiplican exponencialmente mucho más que estas otras. Estas otras son más delicadas en términos generales, con lo cual, si compras algo, que las bacterias estén vivas y te garanticen que vienen en una suspensión, pero os recuerdo que son la mayoría, no todas, pero la mayoría son aeróbicas, es decir, son organismos que respiran oxígeno. Luego, cuando te lo venden, tiene que ser en un medio donde haya oxígeno a su disposición, ¿no? Luego hay otras bacterias que son facultativas, que dependiendo del medio, pues así hacen nitrificación o desnitrificación, ¿no? Pero en general yo creo que lo ideal es utilizar los lechos de bacterias que disponemos en acuarios ya maduros. Si tú tienes una roca o un poco de sustrato o tienes algún elemento, y no digamos ya un material filtrante del SAMP de otro acuario, ¿para qué te vas a complicar la vida si ahí tienes millones de bacterias? Entonces, ya te están funcionando siempre y cuando sean del mismo tipo, ¿no? Por ejemplo, la única indicación, y eso creo que lo comento en el libro, es que no son las mismas especies para agua dulce que para agua de mar. O sea, no puedes coger un filtro mecánico de un acuario de agua dulce e intentar que te sirva como semillero de bacterias para un acuario marino. Tienen que ser sustratos o medios del mismo tipo, ¿no? Yo, por ejemplo, he usado el desecho que saca el skimmer. Y luego, si no tuvieras nada de nada, pues en vez de comprar un sobrecito de bacterias, vete a la pescadería, cómprate 2 mejillones vivos y vierte el agua contenido en el interior de 2 mejillones vivos en el SAMP. Esa receta me ha gustado mucho, ¿eh? Es muy antigua, es muy antigua, pero es brutalmente eficaz. Me lo apunto. Brutalmente eficaz, porque es un sifonador brutal y simplemente el contenido de 2... Hombre, evidentemente, mejillones que no vengan de una marea de dinoflagelados, ¿no? Pero simplemente la carga orgánica del agua de 2 mejillones grandes, hermosos, es la mejor bolsita de bacterias que puedes comprar. Pero bueno, si tienes un acuario marino, un marino maduro, un amigo un acuario de agua dulce, pues con que te preste su esponja, no ya que te la regale, que te la preste unas semanas, ya tienes... Cuando el medio es bueno es espectacular cómo la vida de las bacterias se abre paso. Yo, por ejemplo, cuando utilizo reactores nuevos, reactores para resinas, que simplemente los sumerges en un departamento del SAMP y por su cara exterior, por su cilindro exterior, resbala el agua, ¿verdad? Hasta abajo una vez filtrado. Al cabo de 2 semanas, llevas la yema de tu dedo al cristal exterior y tienes una patina de algunas micras de bacterias en 2 semanas, brutal. Ahí es donde tengo yo los principales lechos, porque encima, claro, hay agua y está en contacto con el aire atmosférico, o sea, la disponibilidad de oxígeno, y allí se forman de forma natural, ¿no? Enseguida, ¿no? Pues simplemente usar esa patina o usar un reactor en un SAM nuevo, ya tendrías un buen semillero. José María, yo tengo 2 preguntas, si es posible.
Una de ellas es, ¿tú recomiendas el uso de agua oxigenada en un acuario maduro? De agua oxigenada. Sí, Está de moda. está de moda ahora. ¿Perdona? Que está de moda ahora. No, pues supuestamente para conseguir una oxidación mayor, conseguir un mayor redox. Pues, a ver, químicamente no es una incoherencia, pero se me ocurren 100 formas a explotar antes que poner agua oxigenada. Es decir, no veo por qué un acuario, si tiene simplemente dos cosas, que es una hidrodinámica correcta. Yo, en los acuarios, el principal elemento que casi siempre observo que hay que mejorar es la hidrodinámica del acuario. No sé por qué, es algo que no siempre se tiene en cuenta. Si la hidrodinámica es correcta en el acuario, por un lado, y la biomasa se ha establecido conforme a las dimensiones del medio, no veo la necesidad de usar una extraoxigenación tan agresiva como el agua oxigenada, por mucho que se gotee. Químicamente es posible, ¿no? Pero es igual que si utilizas correctamente un ozonizador. Sí. Me estás diciendo lo mismo. Al final estás intentando introducir un átomo de más de oxígeno débilmente enlazado para que sea activo rápidamente en el medio. Personalmente me parece una opción extrema. Quiero esto decir que si alguien está cultivando unas especies determinadas que tienen unos requisitos de puridad determinados y no tiene otra forma de hacerlo, bien. Pero si la pregunta la sometemos al contexto de la media de acuarios, estamos hablando de un acuario, o sea, dicen, no, mira, es que yo tengo un acuario, yo qué sé, un acuario, un mini acuario, un nano acuario, y tengo un SPS muy delicado y es muy hostigado por algas tapizantes y es muy hostigado por no sé qué, pues a lo mejor en determinadas condiciones es una práctica que si cuantitativamente se controla el agua oxigenada, pues puede funcionar. Pero si tu pregunta la aterrizamos en la media de los acuarios, en vez de decirte sí o no, te diría antes, mira la hidrodinámica, mira qué biomasa tienes, mira si tu sistema tiene unas etapas de oxigenación en la recirculación del agua entre acuario y SAMP en condiciones. Sí. No, mira mil cosas, ¿no? Incluyendo el tener el poner el skimmer y la reoxigenación en las etapas posteriores a toda la nitrificación para superar la crisis de oxígeno y hacer unos intercambios gaseosos potentes y adecuados, ¿no? O sea, no veo... No ve necesidad. No veo la necesidad en ese sentido, ¿no? Porque tendría que ser, para resolver un problema puntual, si tiene muy baja la concentración de oxígeno disuelto, pues que baje un poquito la salinidad para cambiar sales por gases disueltos, ¿no? Y recuperar a lo mejor 1 miligramo de oxígeno a cambio, tal. Me parece una solución un poco extrema. Sí, hombre, yo la utilicé para luchar contra los dinoflagelados. Y de momento fue un problema realmente. Vale, pero lo estás usando medio de terapia, lo estás usando medio de medicación, no tanto como un medio para depurar o para sobreoxigenar, ¿no? Claro, lo estoy utilizando más como una terapia para intentar, en este caso, molestar a los dinoflagelados y entonces me encontraba con la duda de si seguir el proceso, aunque sea a un muy bajo nivel. Por ejemplo, le estoy echando 2 mililitros por 100 litros, o sea, eso prácticamente no es mucho. Entonces era por seguir esa terapia o por, después de que se me solucione el problema, dejar de utilizar el agua oxigenada. No, te tengo que confesar que no sé qué efectos secundarios podría tener.
también es verdad que yo estoy muy condicionado, a ver, fundamentalmente yo investigo en reproducción de marinas. Mis acuarios, fundamentalmente lo que albergan son parejas reproductoras marinas. Sí. Entonces, siempre tiendo a métodos naturales. Cuando las escasas veces que me enferma alguna pareja, pues mucho antes que utilizar un antibiótico o utilizar un Químico. parasiticida potente, que algunos de ellos sí he comprobado que esterilizan temporalmente a los ejemplares, pues prefiero ir a un método de hiposalinidad o a cualquier otro método, aunque me lleve mucho más tiempo. Quiero decir que también depende un poco a qué te dediques o como lo veas. Yo soy de una escuela más naturalista en ese sentido, pero al final, sin que me lo hubieras contado, me ha respondido un poco, ¿no? Tiene que ser para casos muy concretos, ¿no? Y para cosas muy concretas, ¿no? En tu caso es que tus ejemplares están siendo hostigados por un dinoflagelado y un dinoflagelado es un problema muy serio, claro. Sí, pues de momento lo tengo más o menos solucionado. Y la otra cosa que te iba a preguntar es, sobre todo para asegurarme, el orden de adición de los elementos de KH, magnesio y calcio, ¿qué sería? ¿Magnesio, KH y calcio? ¿Cada 24 horas? Yo separaría en 2 semanas distintas o en 2 etapas de adición. En primer lugar, calcio y magnesio lo haría por un lado y luego el KH lo haría por otro. ¿Sí? ¿Lo harías así? Sí, yo personalmente lo haría así. O sea, primero estabilizaría un poco. También depende de cuáles sean los principios activos que tenga tu producto de KH. Pero en principio, por una parte, si por ejemplo, imagínate que lo haces cada 15 días, supongamos. Quiero decir, por poner un ejemplo, que no sea un acuario muy restrictivo. Pues yo dedicaría una semana, o sea, usaría en una fase, adecuaría magnesio y calcio y en la siguiente vería cómo ha quedado el KH y cómo se ha estabilizado y entonces incorporaría algo de KH. Y en cuanto a magnesio-calcio, pues bueno, es sabido las cualidades reguladoras del calcio disuelto por parte del magnesio, con lo cual primero diluiría magnesio y después diluiría calcio para maximizar, digamos, la capacidad reguladora de diluir, de mantener concentraciones de calcio diluido en el agua que tiene el magnesio. Correcto. O sea, primero diluiría magnesio y calcio. Dejaría que el acuario estabilizara su carga iónica. ¿De acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque evidentemente si, por ejemplo, estás bajo en magnesio, probablemente la concentración de calcio que pueda haber en tu acuario, como es sabido, puede reducirse. ¿Cómo se va a reducir? Precipitando en forma de sal. Si precipita en forma de sal, va a consumir carbonatos. Ya. Entiendo. Te va a tocar el KH, con lo cual regula magnesio y calcio, da unos días, no tiene por qué ser una semana. Es que también depende, por ejemplo, si es un acuario orientado a peces, pues normalmente no vas a modificar esos valores con más frecuencia de una semana o de 2 semanas. Si es un acuario de arrecife de SPS muy delicados, pues a lo mejor estás haciendo un control cada 3 o 4 días. Estamos generalizando y luego habría que ver para cada caso. Sí. Pero yo tocaría magnesio y calcio, dejaría que se estabilizara, repito, un poco la carga iónica del acuario, porque hay 1000 efectos ahí, y cuando eso esté estabilizado, mido que tengo ahí pues, la concentración de magnesio en 1000 y pico y de calcio en 400 y pico, y estando eso bien, digo, bueno, ¿y ahora cómo tengo el KH? Mido el KH y entonces aporto KH. Correcto. Yo tengo una pregunta, que es más que una pregunta, es un debate que está muy abierto últimamente. Hay acuarios fantásticos en este mundo de la acuariofilia que hacen cambios de agua exclusivamente del mar. Por esta zona, el mar Mediterráneo.
¿Qué opinas tú sobre los cambios de utilizar agua de mar directamente? Esto es un lujo. A pesar de lo contaminado que tenemos el Mediterráneo, lo cierto y verdad es que todavía todavía localizo ciertas especies en ciertos sitios que si lo publicara sería un escándalo, porque son los lugares más polucionados de la costa mediterránea. Y sin embargo, todavía... ¿Por qué digo esto? Porque es una forma de enfatizar que todavía no se sabe muy bien cómo, pero el Mediterráneo todavía se conserva, quitando determinadas zonas que lamentablemente se nos están yendo abajo, como por ejemplo el Mar Menor, ¿no? El Mar Menor está sufriendo una degradación tremenda. Pero poder utilizar el agua de mar es un lujo. Otra cosa es que en el mar está todo, lo bueno y lo menos bueno para nuestras especies. En un determinado momento te puede entrar un organismo que puede resultar devastador. Y no tiene por qué ser necesariamente un dinoflagelado. Una simple espora de un alga filiforme te puede amargar la vida, ¿eh? De hecho, esto puede ser. Pero si tienes la posibilidad, lo normal es que te vaya muy bien. Lo normal es que adecuadamente decantada ese agua y si acaso un poco filtrada es maravillosa. Normalmente lo que yo conozco de gente que la usa es que les va muy bien, ¿no? Sí. Otra cosa es que de vez en cuando, pues claro, les sorprende con la aparición, pues claro, salvo que la malle muy fina, pues lo mismo te aparece alguna asterina, alguna estrella de mar, o te puede aparecer algún pequeño celenterado. Claro, el agua te trae muchas cosas, ¿no? Salvo que la filtre, pero recordemos que el agua natural de mar contiene, aunque sea a nivel de traza, todos los elementos conocidos. Y el efecto a nivel... La sintética no la aporta. Y que buena parte de esos elementos conocidos son oligoelementos, es decir, son elementos que intervienen en alguna reacción bioquímica del metabolismo de los organismos que mantenemos. Lo normal es que te vaya muy bien. Ahora, en un momento determinado puede ser una catástrofe. Y luego, pues las recomendaciones al uso, los acuarios públicos que trabajan con agua de mar, que son muchos y les va muy bien, pues lógicamente toman el agua de colectores lo más distantes posibles de la costa. Para un aficionado que eso no es posible, pues vete a un muelle o en una barca o en fin. O sea, no lo cojas. En fin, las medidas que son de la orilla, que son de sentido común. Vete al espigón del puerto, o sea, busca lugares donde sea mar abierto. Pero yo empecé teniendo acuarios mediterráneos y procuraba traerme el agua de mar. Te queda lejos, ¿eh? Otra cosa distinta, pues es, no sé, cuando tienes un acuario casi de laboratorio, tienes 4 esquejes de una especie de crecimiento muy lento, que es hostigada por casi cualquier cosa, pues a lo mejor ahí no te lo puedes permitir, es mejor que trabajes con agua esterilizada, ¿no? Te dediques, ¿no? Yo, por ejemplo, que tengo cultivos planctónicos para reproducir especies marinas, pues no me lo podría permitir porque me contaminaría rápidamente todo. Necesito, ni tan siquiera me vale el agua que fabrico para mis acuarios de mis parejas reproductoras. El agua que fabrico para los cultivos zooplanctónicos y fitoplanctónicos, pues es agua muy estéril, lógicamente, depende. Pero para un acuario normal es una bendición. Claro. Muy bien. Sí, con las debidas precauciones y siendo consciente de las riesgas. Claro que sí. ¿Perdón? Sí, que teniendo en cuenta los riesgos que puedes correr y haciendo una debida filtración, es lo mejor que hay, vamos. Sí, y una filtración tampoco agresiva, para no desnaturalizarla. Una filtración normal. Quizás con un poco de perlón sería suficiente. Pienso que sí. Si tienes corales, por otra parte, normales, los corales como buenos cinidarios no son hermanitas de la caridad, se van a comer todo. O sea, si entra
todo el plancton que entren se lo van a comer, incluido el fitoplancton. Muchas veces se desprecia la importancia del fitoplancton en la dieta de los corales, pero hay estudios muy serios. Yo he escrito algo acerca. Hay estudios muy serios de que tiene una importancia en muchas especies y no solo en corales blandos, ¿eh? Con lo cual, oye, lo que le puedas dar como suplemento. José María. Probando el fitoplancton y el red. José María, una pregunta que hacen de aquí del chat. ¿Qué especie estás reproduciendo actualmente? Bueno, ahora estoy reproduciendo gran maloreto. Oh, maravilloso, lo tengo por aquí. ¿Cómo se distingue el sexo? Por conducta. Luego, cuando son adultos, las parejas, por ejemplo, alguna pareja que tengo de 5 años, pues las diferencias son casi, te diría, brutales, ¿no? Desarrollo del extremo de las pélvicas, tiene una serie de arrollamientos, pero claro, te hablo de machos por encima de los 9 centímetros. Yo buceando no les he visto tan grandes y mira que les he filmado. Vale. Pero yo los distingo por cuando formo parejas, los distingo por conducta. Madre mía. O sea, por etología, los distingo por conducta. Complicado ir a la tienda y estar allí todos los días mirando la conducta del... No, porque no. No, a lo mejor no me he explicado bien. Yo adquiero grupos, pero bueno, esto lo publicaré cuando termine con el trabajo. Adquiero grupos y entonces pongo a interaccionar unos con otros dentro de un grupo, no un ejemplar. Muy bien. Y entonces, y bueno, ¿crías también Ocellaris? Es que quiero de aquí a ya cuando pase el verano y tal, quiero meterme en la reproducción de Ocellaris. ¿Qué consejo me daría inicialmente? A ver, yo he estado criando hace muchos años, criando Ocellaris. Los trabajos y los vídeos los tenéis en mi web. No por no contarlos, sino porque la síntesis de mi experiencia criando anfitriones, Pércula, Ocellaris, Premnas, lo tenéis en 2 trabajos. Uno que se titula así, la reproducción de estos anfitriones, y otro que se titula la dieta inicial de las larvas de peces payaso. Ese es muy bueno para entender un poco el trasfondo, ¿no? Supongo que Jorge pondrá en la descripción del vídeo el enlace a tu trabajo. Sí, os la doy. Es www.aquatic, con Q y C, notes, todo seguido, .com. Pero bueno, luego Jorge que lo ponga, ¿no? Jorge, lo pones para que... Sí, ahora en eso le pongo todos los enlaces debajo y ahí la gente puede. En cualquier caso, Ramón, sí, una buena pareja reproductora, sí, trabaja con 2 o 3 parejas reproductoras, sí, alimentación, buena alimentación viva, sí. una papilla de calidad que incluya 2 o 3 especies fitoplanctónicas, Sí. darle una buena papilla. No abuses de los cefalópodos en las papillas porque son muy grasos, aunque se recomienda mucho el calamar y está bien como aglutinante, pero no abuses porque son muy grasos. Y cuando las papillas, si das un alimento muy graso a tus parejas reproductoras, Sí. la grasa que se forma puede provocar incapacidades para desovar, ¿vale? Porque presiona los ovarios y, claro, una dieta proteínica buena, con buenos ácidos grasos, buen espacio, buena calidad del agua. Y luego para las larvas nos llevaría mucho tiempo, pero tenéis los trabajos y los vídeos en la web. No es por hacer publicidad de la web, que también, sino porque es muy extenso de contar. Pero básicamente darle un rotífero, cambiándole la especie. Cambiándole cambiándole la dieta al rotífero. O sea, el
rotífero conviene mantenerlo con tetraselmis y nanocloropsis en una determinada proporción, Sí. pero cuando se lo vas a dar a las larvas de anfitrión conviene cambiarle y darle isocrisis para que el perfil nutritivo del rotífero sea distinto y tenga un contenido en ácidos grasos esenciales poliinsaturados, sobre todo DHA y EPA, adecuado. Porque si no, tanto anfitriones como otras especies sufren de diferentes síndromes. Si en las etapas iniciales no son correctamente alimentados. Correcto. Y luego no bajar la guardia. ¿Perdón? No, que como los trabajos y tal, le echaremos un vistazo. Es que queremos también preguntarte dos cosillas que han preguntado, están aquí en el chat. Uno de ellos, que ya creo que hemos hablado, es que sobre el tema de habitar bacterias en un acuario maduro, eso en principio, a no ser que sean bacterias vivas, ¿tú qué piensas sobre eso? Pues si tú tienes un acuario maduro y quieres echar bacterias, hay dos preguntas. ¿Para qué? Y segundo, ¿qué tipo de bacterias? ¿Y quién Efectivamente. O sea, primero, ¿para qué? Para tener más diversidad, supongo. Pero la diversidad la ha determinado ya. Estamos hablando de un acuario maduro. Por lo tanto, ha habido una selección natural. Sí. En el acuario marino ya se han afianzado los lechos de bacterias que son más potentes y más adecuados a ese acuario y a ese medio. O sea, ya ha habido una selección natural. Y entonces estas bacterias... sí, disculpa, José María. ¿No se tiende a hacer el acuario un sistema cerrado a los monocultivos? Es decir, a que se tienda siempre a un poco a que esa bacteria, o sea, de ese grupo de bacterias, a que una de ellas sea la que predomine sobre las demás. Si no estamos introduciendo nuevas variedades, por ejemplo, con ese mejillón que compramos en la pescadería y se lo echamos al acuario. Bueno, yo, quien piense así, le recomiendo que para su cumpleaños pida un microscopio. Muy bien. No, es un mundo, es fascinante. La mayoría de los acuariófilos cuando, o sea, el mundo de las bacterias, o bueno, incluso el mundo planctónico es un universo en sí mismo. Es decir, bacterias que les pones oxígeno y te hacen nitrificación, les pones en un medio casi anaeróbico y son capaces de robarle a la molécula de nitrato el oxígeno para respirar, ¿no? O sea, solo bacterias heterótrofas que se dedican a descomponer la materia orgánica, pues madre mía, la cantidad de cepas y variedades que hay en esos grupos en un acuario. Yo las bacterias, sí, es que he visto muchísimos botes comerciales que te ponen apto para agua dulce y agua marina. Y luego también incluso hay sales comerciales que te las venden como sales. Pero yo siempre, mira, siempre digo lo mismo. O sea, fíjate, me ha parecido, me parece que es Tony quien ha hecho la pregunta, ¿no? Sí. Me ha parecido una pregunta muy interesante porque tradicionalmente se hablaban de los grupos de nitrosomonas en la primera fase de la nitrificación y de nitrobacter, ¿no? Para la segunda fase, para la transformación de nitritos en nitratos. Desde hace mucho tiempo, o sea, y en el acuario no hay otra cosa. Bueno, pues en el acuario la especie dominante no es el grupo Nitrobacter, el género Nitrobacter, sino Nitrospira. ¿Vale? Y recientemente hay un trabajo de una universidad austríaca donde incluso han encontrado una variedad de Nitrospira. Cuando digo variedad, me estoy expresando sin ningún rigor científico. ¿Vale? Entre otras cosas porque en el mundo de las bacterias la taxonomía incluye elementos específicos, ¿no? Pero han encontrado un tipo de nitrospira que hace al mismo tiempo de amoníaco a nitrito y de nitrito a nitrato.
por ejemplo, ¿no? O sea, el universo es el universo y lo que no sabemos. Entonces, realmente, si alguien se dedicara a estudiar los tipos de bacterias que hay en un acuario normal, ni te cuento. Y si encima están alimentados, como hacemos muchos de nosotros, que usamos papillas naturales, donde estás metiendo pescado natural, estás metiendo verduras, yo meto mucho fitoplancton, mucho camarón, madre mía. O sea, no creo que lo que nos falten sea la constelación de bacterias que hay en el acuario es descomunal. Y volviendo un poco al tema, o enlazando mejor con este tema de las bacterias, durante el ciclado, cuando nosotros inoculamos las bacterias, ya sea mediante el mejillón o mediante algún buen amigo que nos deje esas bacterias maravillosas que tiene de su acuario ya maduro, ¿cómo las alimentamos? Porque en un principio no podemos introducir ni invertebrados, ni podemos introducir peces, ni vida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le echamos comidita de los peces para que esa comida se descomponga y ellas se alimenten? ¿O incluso podemos usar alguna fuente de carbono también para...? Yo creo ahí la principal herramienta para empezar es la paciencia y el entendimiento de cómo son los ciclos, ¿vale? O sea, intentar no acortarlos, porque primero no hay ningún motivo. Cuando te planteas un proyecto de acuario, es un proyecto a largo plazo, con lo cual, ¿por qué ir por un atajo cuando puedes verlo de una forma natural? Entonces, lo primero es entender cómo se producen las cosas. Hay un capítulo en el libro dedicado a ello, donde, por ejemplo, es importante entender que, por ejemplo, las bacterias que transforman el amoníaco en nitritos necesitan que haya un trabajo previo de las bacterias amonizantes para que ellas puedan aflorar, ¿de acuerdo? Con lo cual, ellas no van a aparecer hasta que no caiga el pico de amoníaco, ¿vale? Entonces lo que se ha hecho de forma tradicional en la acuariofilia para iniciar el ciclado es la típica gambita o el típico camarón que se echa en el acuario y deja que se descomponga. Sí, tú haces una carga leve para ti, digamos que cargas el proceso con una pequeña carga orgánica que pueda producir una cantidad de amoníaco adecuada. Ahí van a empezar a aparecer, o sea, los lechos de bacterias amonizantes pues van a aparecer, con lo cual son los primeros que se van a establecer. Y cuando estos lechos ya estén consolidados, entonces tenemos una etapa mal llamada de filtración, porque no filtran, transforman. Filtrar es retener, es eliminar algo. O sea, digamos que ya tenemos una etapa bioquímica que nos está transformando los restos orgánicos en formas amoniacales, ya dependiendo del pH, el binomio amoníaco-ion amonio, ¿verdad? Sí. A partir de aparecer el amoníaco en una cantidad importante, eso es un reclamo para las bacterias nitrificadoras de primera fase, las que transforman el amoníaco en nitritos, que probablemente en ese momento, como no había mucho amoníaco hasta ese momento, pues probablemente no se habían asentado, probablemente estaban en formas de nado libre, ¿no? Repito, en fase de ciclado, pues no pongas ningún filtro UV, no te cargues las formas de nado libre en ese momento. Entonces, cuando empiezan a detectar que sí, que en el flujo hay amoníaco suficiente, probablemente empiecen a fijarse y empiecen a transformar ese amoníaco en nitrito. Ahí es insistir, ir midiendo, ir aprendiendo, ir viendo la curva, ir midiendo, ir viendo cómo aparece ese nitrito y viendo en cuanto ese nitrito empieza a ser importante y ya no hay amoníaco, pues entonces ya empiezan a aparecer nitrobacter y nitrospiras, que ya son capaces de coger ese nitrito y transformarlo en nitrato, pero con una cosa importante, léase subrayado,
esas bacterias solo aparecerán cuando el amoníaco haya descendido. O sea, cuando las bacterias anteriores hayan hecho su trabajo. Mientras haya altos niveles de amoníaco, no esperes gran transformación de nitritos en nitratos, ¿vale? Porque están inhibidas, tanto las nitrospira como las nitrobac. Muy bien. Entonces es ir haciendo una carga y ir observándolo y sobre todo con mucha paciencia. Pero hay que cada X tiempo habría que renovar esa carga. ¿O? Sí, pero no de una manera fundamentalista, sino midiendo, entendiendo lo que pasa. Okay. Es decir, tengo un nano de 40, he echado la cola de una gamba desmenuzada para que sea más fácil de descomponerse, ¿vale? O la he macerado previamente, la tengo ahí sobre el sustrato. ¿Qué nivel de amoníaco tengo en 4 o 5 días? ¿Vale? Y esto está, y empieza a aparecer algo de nitrito o no aparece, ir imaginando cómo están yendo esas curvas. José María, el tema, bueno, vas a publicar una revista, ¿nos puedes contar un poco cómo? Bueno, en realidad yo pertenezco a la Asociación Española de Acuaristas, formo parte de la Junta Directiva, soy el vicepresidente y la Junta Directiva me encargó que intentara coordinar. Antes no he querido interrumpir a Jorge. Yo soy el coordinador de la nueva revista que va a sacar la asociación, que se llama Argos, que fue el nombre original que tuvo hace muchísimos años. Y es una revista multitemática, está dedicada tanto a agua dulce como salobre, como agua de mar, a reproducción, a esquejado, a todos los temas. Es una revista digital que la semana que viene estará probablemente en todos los kioscos digitales y en la web de la EA y en las web amigas. Estará en la mía, estará en Aquatic Notes también, estará en Marino Fácil, imagino que estará en muchas otras. En mi canal seguro que tiene un enlace, seguro. Este primer número trae, yo creo, bastantes temas interesantes. Sobre todo es una revista donde publican acuariófilos para acuariófilos. No es una revista muy teórica. Por ejemplo, pues tenemos un artículo sobre Arapaima, pero escrito por alguien que las mantiene. Muy bien. Como es Juanjo, que es el conservador del área de acuarios de Faunia. Pero bueno, es que las mantiene él, o sea, habla de lo que conoce, ¿no? Claro. Tenemos un trabajo de esquejado de Jorge, pues porque él lo esqueja, ¿no? Hay un trabajo mío de reproducción de Gobiodon citrinus, pues porque trabajé 2 años con ellos, hasta donde llegué, pues lo cuento, ¿no? Y hay un trabajo precioso de reproducción de distintas especies de escalares, pues por alguien que lo ha trabajado en el tema, y así hay un trabajo de construcción de paludarios, pues por la persona que registró este concepto. O sea, es una revista de acuariófilos escrita por acuariófilos para acuariófilos, de experiencias prácticas, que yo creo que muchas veces se echa de menos, ¿no? Sí. José María, ¿la revista tiene algún coste para los aficionados o es gratuita? No, es una revista digital que esperamos que tenga patrocinadores en su momento. Primer número, pues como es una revista, insisto, de la EA, de la Sociedad Española de Acuaristas, y a mí me cabe el honor de ser su coordinador en esta etapa que ha recuperado. Es una revista nueva en el sentido de que es una publicación. Estábamos sacando un boletín, estupendo, pero bueno, hemos querido dar un paso adelante y esperamos que tenga buena acogida. Os pedimos Seguro que sí. que la difundáis lo que podáis. Este tipo de directos hacen que esa difusión sea mucho más fácil. Sí. Porque aparte de que en el directo hay personas que están viendo en un directo, esto va a quedar registrado.
Entonces habrán pues una serie de visitas que la gente irá viendo y se irá informando de todas estas cosas. Muy bien, pues aunque he ido respondiendo un poco a bote pronto, no está preparado. Espero que haya sido de interés. Sí, no, estos directos, la esencia es cada uno realmente lo que piensa en el momento en el que alguien te lo pregunta. Es más una charla privada que lo ve mucha gente que una conferencia en toda regla. No, bueno, no. Pero la verdad, la gente, por lo que está escribiendo aquí, está encantada. Pues oye, el conocimiento no tiene otro sentido que compartirlo, pues ya me contarás para qué sirve si no. La verdad que sí. Pues ahí en la web tenéis artículos de reproducción de marinos y todo lo que yo he ido haciendo lo tenéis ahí con los vídeos, tanto de Hippocampus como de anfitriones, Cryptocentrus, Gobiodon, Therapodon cauderni, cómo mantener especies planctónicas, que es un mundo muy interesante. Pues espero que se anime más gente. La gente, hay mucha gente que piensa que de especies marinas solo se reproducen básicamente los ocelaris. Y tú demuestras que hay muchas especies que pueden ser reproducidas en cautividad. Es que es el futuro. Tarde o temprano las asociaciones conservacionistas, algunas con buen criterio y otras con criterio exagerado, presionarán para que la recolección de especies del medio natural baje la presión y se recoja cada vez menos. Y el futuro está en que seamos capaces de criar muchas de esas especies en cautividad. La verdad que sí, tanto con peces, corales, incluso en rocas, de hecho, ¿no? No creo que ninguno de los que estamos en esta videoconferencia, no creo que ninguno de los que estamos quisiéramos mantener algo al coste de que esa especie desapareciera de su medio natural. La verdad que no. Si supiéramos que va a desaparecer, yo personalmente prefiero, quizá porque soy fotógrafo y vídeo submarino y me gusta verlos en la naturaleza más que en ningún acuario, nadie lo querríamos, ¿no? Pero el futuro está en que seamos capaces de conocer los procesos que nos permiten reproducir estas especies en cautividad. Entre otras cosas porque, como ha ocurrido con algunas especies de agua dulce, no es descartable que alguna especie en un momento determinado solo esté en acuarios. Durante mucho tiempo, por ejemplo, el Tanictis al volumen se pensó que ya solo estaba en acuarios, porque había desaparecido de los ríos originarios chinos por polución. Luego ha aparecido, parece ser, en otros lugares, pero... Y cuando introdujeron algunas especies de interés para la alimentación humana en el lago Victoria, en África, desaparecieron muchísimas especies de Aplochromis que ya solo estaban en acuarios de aficionados a cíclidos. O sea, no solo la reproducción de especies marinas, que es mi pasión, vamos, junto con otras, no solo tiene el carácter de bajar la presión sobre las poblaciones naturales, a futuro la capacidad de poder repoblar. Sí. De todas formas, lo que no se conoce a fondo no se quiere, ¿eh? No. Si supierais lo que cuesta sacar un gran maloreto hasta que tiene 8 milímetros, la gente los cuidaría, pero claro, al precio que se compran. Claro. Muy bien. Hoy por hoy tendría tiempo para una última pregunta. Venga, Jorge. Cierra tú con la pregunta, que tú eres el anfitrión y... Voy a revisar un momento el chat y a ver si alguien del chat quiere meter una pregunta. Vale, sé que es un tema muy extenso, pero también se considera de importancia. ¿Qué opinas de los métodos de iluminación?
¡Hala! ¡Hala, la Virgen! Pide cena para 4. Ay. Yo me he decantado de los por los T5, ¿vale? Ya está. Yo me he ¿Cómo? decantado por los T5. No, yo me he decantado por los T5. De los métodos de iluminación, pues podríamos hablar de 1000 millones de vertientes. Primero, Sí. como todo, hay una evolución tecnológica. 2, hay que entender la tecnología para qué la quieres usar. Evidentemente, luego hay saltos que son sí o sí. La iluminación LED se va a imponer, aunque solo sea por un tema de coste energético. Dicho lo cual, yo soy un enamorado de la calidad de la tecnología, de la luz que da un T5 bueno, por ejemplo, ¿no? Pero la iluminación LED se va a acabar imponiendo por razones obvias. Ya prácticamente... La gente está mezclando mucho LED con T5. Sí, primero porque tienen un fondo de armario, tienen una inversión hecha en T5. Segundo, porque para determinadas cosas, pues todavía los T5 tienen... los T5HO, pues High Output, son muy buenos, con unos rendimientos y unas duraciones excelentes. En LED, al principio hubo un rechazo por los propios holters, por las propias cápsulas con ángulos de difusión muy bajos, de 60 grados prácticamente. Ahora ya, pues con los holters de 120 grados, pues, y el control... Claro, ahora hay pantallas extraordinarias, ¿no? Pantallas que vienen con un software que le das las coordenadas geográficas y te reproduce las condiciones de luz de un punto de un atolón. Es que esto es así. O sea, yo los he manejado para dar clases de iluminación. Son pantallas extraordinarias, ¿no? Para explicar para qué sirve la radiación verde, para qué sirve la radiación azul, para qué... la iluminación es un mundo. Una pregunta... Pero por dar, es una pregunta, pero mira, aunque es una pregunta muy extensa, sí voy a dar un dato muy interesante. ¿Vale? No tiene sentido ir a una tienda a comprar una lámpara y dar solo el dato de unidades Kelvin que queremos que tenga la lámpara. Y mira bien que digo unidades Kelvin porque la gente no sé por qué dice grados Kelvin. Si las lámparas tuvieran 20.000 grados Kelvin, estaría chicharrada la casa, ¿no? Prácticamente estaría en el sol, ¿no? Que alguien se tome la molestia de pasar a centígrados 20.000 grados Kelvin, para que se haga una idea. Son unidades, es una referencia genérica, no son grados. Pero dicho lo cual, no tiene sentido si no te dan el espectro de distribución de energías a lo largo de las longitudes de onda. ¿Vale? Pero luego ese par y eso en el equipado de algunas lámparas no viene. Ya empieza a ser menos frecuente, pero a veces no. O sea, 2 lámparas de 20.000 unidades Kelvin pueden tener 2 distribuciones de la energía a través del espectro distintas. Lo que hay es que estudiar el espectro y ver para qué quiere uno la luz. ¿Vale? Con respecto a con la radiación verde no se hace fotosíntesis. Sin embargo, ilumina perfectamente un acuario, da una gran visibilidad. ¿Cuánto queremos poner de los 40 vatios de nuestra lámpara? ¿Cuánto queremos poner en ese efecto? ¿Y cuánto queremos poner en fotosíntesis lumínica? Claro. Sí, todo... Sería bonito un taller con uno de estos equipos de LED donde puedes jugar a minimizar, a ecualizar las distintas longitudes de ondas para que la gente vea qué es lo que pasa cuando eliminas energía en la banda verde o en la banda naranja o en la banda azul. Pero en definitiva, cuando compres, intenta comprender cuál es la función de cada subespectro de luz. Y esto en una determinada lámpara que tiene unas determinadas unidades Kelvin,
cómo está distribuida la energía en todo el espectro. Claro. Me encantaría emplazarte en otra entrevista para que nos explicases mucho más de iluminación, porque esto queda todavía muy suficiente para mí, por ejemplo. Mira, José María, el otro día le hice una pregunta, hablando de iluminación y ya para terminar, el otro día le hice una pregunta a Jorge, que le comenté, le pregunté, oye Jorge, ¿tú el ciclado, tú qué haces con el ciclado? ¿Tú enciendes las luces, le pones todo el fotoperiodo o lo haces como mucha gente dice que va progresivamente subiendo el fotoperiodo? ¿Hay alguna diferencia? ¿Es igual? No sé. ¿Qué opina del tema del ciclado y el fotoperiodo? ¿Es necesario? Yo pienso, como todo, o sea, un acuario es un intento de replicar los procesos naturales. Entonces, siempre que tú puedas aproximarte más a la naturaleza, a cómo se produce en el medio natural, pienso que estás haciendo una praxis más ortodoxa. Si la tecnología te lo permite, úsalo. Genial. Porque la vida se ha evolucionado teniendo en cuenta que hay amaneceres y atardeceres. Otra cosa es que cuando la tecnología solo te daba un interruptor, tenías poco que discutir. Pero cuando tú puedes ir aumentando la intensidad lumínica, incluso haciendo las distintas variaciones, se supone que nuestro oficio o nuestra vocación o nuestra pasión es algo tan soberbio como que intentamos replicar a la naturaleza, ¿no? Por eso me hace gracia el aficionado que dice que no, que él no tiene que dedicar todos los días tiempo a... O sea, como si la naturaleza se pudiera abandonar, ¿no? Para los fines de semana, ¿no? Eso es porque no ha criado larvas marinas, si no ya sabría lo que es un sacerdocio. La respuesta es si tú intenta aproximar los procesos. Siempre, en la naturaleza hay amaneceres y atardeceres y cambian las unidades Kelvin de la luz. Pues si tienes un equipo y tienes tecnología que te lo permite, hazlo. Otra cosa es si te lo puedes permitir económicamente. Claro. Pero si puedes, ¿por qué no? Muy bien. Y aparte que hace bonito. Un acuario vacío sin agua y rocas, pues por lo menos un poco de luz. Bueno, por ejemplo, poner una trampa de luz a las 2 de la mañana para que se concentren 200 larvas de hipocampus porque se creen que es la luna, eso es espectacular. Lo tenéis en la web mía. Yo es que me encanta tu web, la voy a ver. Bueno. Pues nada, chicos. No sé, la iluminación es un mundo, pero quedaros un poco con esa idea. No sé, o sea, es un poco por el mismo motivo que si la gente comprara libros y leyera, escribiría un libro de iluminación, pero de conceptos básicos. O sea, por la misma razón que he escrito un libro de conceptos de parámetros del agua, por la misma razón creo que es mucho más importante que la gente entienda cada fragmento del espectro de luz visible para qué sirve en un acuario y en la naturaleza, y luego decida qué tecnología utilice y para qué la utilice. Sí que es verdad. Para que la gente últimamente no le gusta leer. A ver, si tú tienes, te pongo un ejemplo, si tú tienes una lámpara, si tú tienes un acuario con peces y corales, pero tienes corales de no mucha exigencia y tienes peces, pues a lo mejor prefieres distribuir un poquito más de energía y las condiciones es que vas a comprar una lámpara de 40 vatios y de 20.000 unidades Kelvin. Si tú no tienes unas necesidades extremas de fotosíntesis en la banda azul, a lo mejor te apetece tener un poquito de esa energía de 40 vatios en la banda verde, porque la banda verde, que no está hecha para hacer fotosíntesis nadie, da una gran claridad al acuario. Eso, si tuviéramos un equipo donde pudiéramos jugar con los espectros, veréis cómo cambian los colores y la forma. Sin embargo, otro señor, que la visibilidad no le importa tanto, pero especies donde
Las clorofilas, tiene los pigmentos fotosintéticos de sus corales, pues a lo mejor en vez de clorofila B, pues tiene clorofila C o tiene algún otro tipo de pigmento fotosintético y necesita mucha fotosíntesis en landas azules y añiles. Pues a lo mejor quiere que esos 40 vatios la energía esté más, en el espectro se vea que hay más energía distribuido en landas de 400 nanómetros, por ejemplo, que en el verde anaranjado. ¿Me explico? José María, una última cosa. Bueno, aquí en el chat del directo que te dan las gracias por estos momentos que estamos teniendo aquí contigo. Pero la gente a veces necesita escucharlas. Porque, por ejemplo, hay conceptos que han habido muchas discusiones en muchos grupos de WhatsApp y demás. Gente que se gasta dinerales en comprar botes de bacterias y que al final no son necesarias. Incluso en acuarios ya repletos de vida establecidos durante a lo mejor 3 o 4 años y la gente se gasta un dineral en... Yo, esas personas les propondría un ejercicio muy sencillo. Como esos botes son caros, entre 5 compren un bote de bacterias liofilizadas. Se distribuyan el contenido entre los 5, así les sale a repartir, y que pongan el contenido en un matraz de laboratorio con agua de mar y oxigenación. Agua de mar estéril. Y que miren al microscopio a ver qué sale. Mejor que no, ¿eh? Sobre todo es un buen experimento hacer, ¿eh? Si compras, repito, si compras bacterias para semillar tu acuario, compra bacterias vivas. Que el fabricante te garantice que te está vendiendo una suspensión con bacterias vivas. Porque ya que te garantice qué bacterias te está vendiendo es muy difícil. A ver, es muy difícil seleccionar las bacterias y que no se contaminen y que lleguen bien a ti. Claro. Me parece mucho más seguro el utilizar las cepas de un acuario maduro que sabes que esas bacterias han sido elegidas por la selección natural y que en otro acuario que va a tener unas características parecidas y unos nutrientes parecidos están viviendo y progresando. Claro. No digo que no haya productos, pero cómpralas vivas. Y te recuerdo que son organismos que respiran oxígeno. No sé, si a ti te venden un canario en una bolsa de plástico sellada, no sé. Pues me tengo No, bromas aparte. en bote. José María, No. José María, uno de los temas que tratas en tu libro, bueno, hay aquí nos pones creo que se ve, a ver, se ve por aquí, ¿no? Por aquí. Nos pones un mapa con las diferentes zonas, ¿no?, de la Tierra, los diferentes mares y océanos, sus distintas densidades, ¿no? Sí, no es un... Sí. Sí, es una transcripción de algunos de los mapas que proporciona la Sociedad Geográfica Norteamericana con satélites de la NASA. Vale, sí, la pregunta es, nosotros a la hora de planificar nuestro reef con animales, con peces, tenemos que tener en cuenta, lógicamente, las condiciones de su hábitat natural, cosa que muchas veces por los aficionados no lo tienen en cuenta, sino más bien tienen en cuenta el tema ornamental, ¿no? A la hora de elegir nuestras especies, ¿qué son las cosas importantes o qué 3 o 4 cosas importantes son las que debemos examinar a la hora de planificar el reef? Bueno, yo creo que lo más importante es no ser fundamentalista. Quiero decir, si tú tienes una especie o varias especies de una zona donde la salinidad es 35, pero tú las trasladas a un acuario, no tienes necesariamente que decir, aquí tiene que ir a 35 sin más. Y me explico.
Si tú las trasladas a un acuario y ese acuario, por ejemplo, recibe radiación solar y se calienta mucho, pues yo, en vez de tenerlo a 35, aunque sea su medio natural, vería si es capaz de vivir, por ejemplo, a 34. Y ese grado de salinidad, esa parte por 1000 que me quito, pues la van a aprovechar los gases disueltos en el agua. Vas a tener más oxígeno disuelto si tienes menos sal. Como vas a tener más oxígeno disuelto si tienes menos temperatura. ¿Vale? Entonces, en cuanto a la salinidad y de dónde vienen, respetar las condiciones naturales, pero no ser fundamentalista. Es decir, hacer una interpretación de las condiciones naturales al medio artificial en que estamos aterrizando. ¿Vale? Porque siempre y cuando no hagamos salvajadas, son demasiado resistentes las especies que conviven con nosotros a nuestros fallos. O sea, son capaces de adaptarse. Y claro, si hablamos de acuariofilia marina, esto es más importante. Si hablamos de acuariofilia de agua dulce, es mucho más importante saber en qué condiciones se han criado en los medios naturales. Es decir, cíclidos africanos que están siendo criados generación y generación y generación en aguas casi neutras, pues no le pongas la alcalinidad magnésica del Tanganica según te llega. ¿Vale? Y dices, pues no lo entiendo, ¿por qué se mueren? Porque les he puesto un Tanganica, vamos. Y resulta que vienen de un criadero del norte de Europa donde hace ya 100 generaciones que han estado criando a pH 7,5, 7,8. ¿Vale? Y tú has leído que en el Tanganica hay 9,2 y le has cascado un 9,2 y encima con dominancia de perfil químico magnésico, ¿no? En definitiva, la respuesta a tu pregunta es información del ecosistema del que viene, pero no aplicación fundamentalista, sino interpretación inteligente. Muy bien. Y nada más, agradeceros que me hayáis invitado. Nada, agradecerte a ti. Todas las veces que quieras. He estado muy a gusto con vosotros y nada, espero que haya servido de algo. Por supuesto. La gente está encantada, eso te lo aseguro. Habéis tenido mucha paciencia. No, tú más. Oye, un placer conoceros y estamos en contacto para lo que gustéis. Muy bien, muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias, José Y María. a Jorge, gracias por invitarme. Nada, hombre. Dar las gracias a la gente que nos haya escuchado de la forma que sea menester. De acuerdo. Venga. Nada, José María. Buenas noches a todos. Un placer. Buenas noches. Buenas noches, José María. Chao, chao. Chao.